En 1974, con la llegada de Álvaro Escayón Villa a la gobernación del departamento de Bolívar en los inicios del gobierno de Alfonso López Michelsen, muchas cosas novedosas se implementaron en lo que eran las decisiones políticas, la gobernanza en el país, algunas de ellas muy beneficiosas y muy aceptadas y acatadas por la sociedad. Una de ellas, la realización en Cartagena de Indias, Bolívar, de la primera campaña de prevención al consumo de drogas. Doctor Zenén González Vélez, gerente de la industria licorera de Bolívar, para ese entonces, entidad que tuvo a su cargo la realización de esta campaña, la promoción de esta campaña que resultó ser muy novedosa. ¿Cuál era el ambiente que se vivía socialmente en Cartagena en ese momento y especialmente en torno a las adicciones que se daban tanto de licores como a la incipiente de droga en ese momento? Muy buenos días, Luis. Me place mucho tenerte acá en casa, que es tu casa, y yo quiero aprovechar la oportunidad para decirte que la campaña que yo realicé a nivel nacional con relación al consumo de drogas no fue exactamente por el hecho de estar en la licorera de Bolívar. Yo tenía esa preocupación desde hace tiempo, considerando que el consumo de la droga, que en ese tiempo era la marihuana, y estábamos hablando del LSD, que venía como un efecto dominó del movimiento hippie, años 60, que con el símbolo de la paz empezó a cursar en todo el mundo y por supuesto llegó a estos países latinoamericanos, en especial a Colombia, en donde existe la tendencia de copiar no solo la música extranjera, sino las costumbres buenas y también malas que vienen de otros países. Cuando llego yo a la industria licorera como gerente de la industria licorera y vi que estaba en presencia de la fabricación de licores, que es una droga que hace tanto daño como la otra, pero en una escala menor, dependiendo la cantidad de veces que se tome, y en fin, pero es una droga también. El alcohol está considerado como una droga. Yo hice una campaña e invité entonces, en ese entonces, al general Joaquín Matallana Bermúdez, que era jefe de Estado Mayor Conjunto y después el director nacional del DAS, y en compañía de su secretario personal, que era un mayor, Hernán Arbeláez, abogado, con quien tengo hoy y sigo manteniendo hoy una gran amistad. Inicié la campaña antidroga a nivel propaganda, a nivel institucional y a nivel nacional, porque tuve el apoyo del general de la base naval de Cartagena, de las autoridades y por supuesto del mismo gobernador de Bolívar, el recién fallecido Álvaro Escayón Villa, de quien guardo yo buenos recuerdos, porque era un gran amigo, un hombre muy inteligente y con un gran espíritu de pacífico para el bien del departamento. Esa campaña la ligué yo a el apoyo de algunos especialistas, como el doctor Roberto Guerrero Figueroa, que acababa de llegar de Estados Unidos y neurocirujano, sí, y había sido galardonado allá con el premio Esmeralda en los Estados Unidos, porque fue uno de los que creó con el conjunto de científicos las anfetaminas.
Entonces él muy generosamente me dijo, no, Seren, con mucho gusto yo te dicto la conferencia, y él me ayudó a comenzar a hacer la divulgación del daño que hacen la droga en el cerebro humano. Para eso entonces mi hermana Cristina estaba en el tema también de la droga, pero que no se había manifestado en la forma pública como yo lo había dicho, porque mi hermana tenía la preocupación de tener a uno de sus hijos, que afortunadamente superó esa etapa, metido en los cuentos de la droga. Y entonces nos unimos, y ella, a través de sus buenos oficios, que era una mujer muy dinámica, Cristina González de McMaster, casada con el doctor William McMaster, viene a la ciudad de Barranquilla y habla con los fundadores de la entidad esta que se encarga de ayudar a las personas que están en el proceso de drogadicción. Hogares Crea era. Llamados Hogares Crea, Sí. que están a la entrada, la vía al mar, a la entrada a Barranquilla. Aquí consideran que la solicitud es viable, y como eso creo que tiene su origen en Puerto Rico, algo así, se hace toda la diligencia del caso y se lleva a Cartagena los Hogares Crea. Y luego se funda un Hogar Crea al que le ponen el nombre de mi hermana por ser la gestora de esa entidad, que para la ciudad de Cartagena era importantísimo, porque es que el caso que yo avisoré cuando yo fui el promotor de la campaña nacional fue muy claro, y hoy se está dando. ¿Qué dije yo en ese tiempo? Entre otras cosas debo mencionar a Antonio J. Olier, que era corresponsal del Espectador en Cartagena, y Antonio J. consideró que lo que yo estaba planteando era saludable y había que hacerle fuerza y había que apoyarlo. Yo decía, Cartagena es una ciudad turística, y como ciudad turística será muy atractivo para donde vengan los narcotraficantes a hacer sus contactos, al igual que Santa Marta. Y el interior de la República serán los campos en donde se sembrará el cultivo de marihuana, y las ciudades que estén cercanas al mar, que les queda fácil para efecto del embarque de la droga. Estamos hablando de la marihuana. Posteriormente se insistió en el tema y hicimos ya una campaña de persona a persona. Yo lideré también, y en esa campaña encontré que en el camino estaban muchos amigos míos, algunos de infancia, que estaban prácticamente dominados ya por el consumo de la droga, y que el futuro que yo les veía era un futuro totalmente incierto, casi diría yo que destructivo, como para cancelar lo que se llama la libertad y la esclavitud de la droga. De esa manera se desarrolla el programa, un programa eminentemente, casi que diría yo, empírico de mi parte, porque yo no era un conocedor de la temática química de la droga, pero sí sabía del daño que estaba haciendo y de los perjuicios que iba a traerle eso a la economía colombiana, a la moral colombiana, a los valores de la sociedad colombiana, al atropello de la ética y, por supuesto, al abandono de la religiosidad o de los principios que nos acercan a Cristo, a Dios, porque la droga nos aparta de todo. Y como la droga nos aparta de todo, el primer paso que se da es más hacer alianza con el diablo que hacer alianza con Dios. Entonces, nadie paró bola. La sociedad de Cartagena, de la cual yo tengo una tristeza en el alma muy grande, porque Cartagena es una ciudad que la salva los encantos naturales que tiene y su historia,
pero la destruye la parsimonia y el desgreño que existe entre mucha gente que consideran que un fenómeno de esa naturaleza hace parte del desarrollo de una ciudad que es turística y que tiene todas esas facetas incluidas dentro del concepto de turismo y dentro del concepto de una ciudad para vacacionar. En otras palabras, las ciudades que tienen esos dones están sujetas, son víctimas de todos los placeres, y dentro del concepto de los placeres están también los vicios. Eso lo dije yo desde el 74, y hoy día Cartagena está sumida en esa circunstancia que yo avisoré hace un poco de años. 50 años. 50 años. Entonces, pero nadie me paró bola, porque hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, y yo no he sido profeta en mi propia tierra. Y allá hay un círculo donde el círculo que habla es el que oye, pero otros círculos que tienen una línea sumamente ortodoxa, o llamémosle estrictamente conservadora en el sentido de las reglas, a esas no los oyen, a esos lo miren como caducos, como personas que están fuera de la modernidad. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un país destrozado por la droga, un país al que le llaman en el exterior un país de narcotraficantes o narcotizado, un país que lleva un rumbo en donde la ley perdió fuerza ante el imperio de la droga, un país que le está abriendo las puertas a través de su gobierno al tráfico de drogas, le está abriendo la posibilidad de considerar la droga un ingreso que sea superior al que genera el petróleo y otras virtudes naturales que tiene nuestra tierra. La están asociando a que la droga sea un negocio redondo para la economía del país. En el trasfondo lo que existe es eso, y por supuesto como el dinero es la peor, es la sal que más corroe a los corazones del hombre. Entonces traficar drogas y abrirle paso a los traficantes o ser permisivo con los traficantes no significa sino asociarse a la criminalidad, asociarse a la delincuencia y cohonestar el vicio. Entonces, un país que se apunta en ese norte es un país que tiene un futuro que realmente no solamente es incierto, sino que ya está sentenciado a ser un país de miserables, de pobrezas y corrupto. Y en otras palabras, si lo asociamos a la parte de un calificativo bíblico, es una Sodoma y Gomorra en pleno siglo XXI. Bueno, doctor González, tratando de hacer un poco de contextualización histórica sobre el tema de la droga en Cartagena, pues vemos que hay registros desde comienzos del siglo pasado de la presencia, el consumo, uno prescrito clínicamente, el de la cocaína, por el tema de Freud y etcétera, y otro del consumo de la marihuana, más o menos finales de los años 20. Conozco un informe policial del F2 de comienzos de los años 60, en donde el estimado del consumo diario de cigarrillos de marihuana en Cartagena se decía que era de unos 6.000 cigarrillos diarios de marihuana. Estamos hablando de 70 años atrás. La reacción de las autoridades, en el primero de los casos había una tolerancia y una aceptación clínica y social que nunca pude entender, y en el segundo una actitud de la autoridad represiva de considerar al consumidor un delincuente. ¿Cómo se produce el fenómeno de cambiar esa actitud de represivo a lo que usted inició, de lo que usted fue pionero, de prevenir, de buscar la manera de que la gente se concienciara de que era un vicio letal para las personas y por supuesto para la sociedad en su conjunto?
Bueno, Luis, tú tocas un punto muy interesante aquí que me permite remitirme a una situación sociopolítica, pero no sin antes decirte lo siguiente. Esa información que tienes del F2 existente en aquella entonces, el F2, de los miles de consumidores de marihuana, 6.000 cigarrillos al día. 6.000 cigarrillos al día de marihuana, que es una barbaridad, entre otras cosas, debido a la proporción poblacional que en ese momento tenía la ciudad de Cartagena. No se notaba, y le voy a explicar por qué no se notaba. Porque la marihuana estaba estratificada y la consumía la gente que de escasos recursos económicos, porque el valor de la marihuana era un valor eminentemente fácil de adquirir, y además no había escalado una posición social en donde se hiciera notable el problema que afecta a la salud. Entonces aquí se genera ahora, por analogía, lo que hoy está sufriendo Colombia. Ese contraste entre el olvido del Estado para corregir ese problema del año 60, en donde se consumían esa cantidad de cigarrillos, está por analogía mostrando una radiografía desde el punto de vista de atención del Estado en estos momentos, en donde los contrastes entre aquella gente y la que hoy existe, en aquel momento era la contraste entre los contrastes entre la opulencia y la miseria, y aquella entonces la miseria no se notaba porque era una miseria convertida en vicio, mientras la opulencia nunca se dio por entendida de esa situación, y resulta que eso fue ascendiendo y la opulencia se contagió de la miseria, del vicio que en el año 60 tenía esa población que utilizaba la marihuana, seguramente como un medio para reemplazar el hambre, seguramente como un medio para reemplazar las fuerzas que no tenían porque la alimentación no era muy buena, y utilizaban esas herramientas para darle vigor al entusiasmo y no tristeza a su comportar diario. Entonces, a mí no me extraña eso que usted me diga, porque precisamente ese es el mal que ha vivido Colombia. Nosotros nos dormimos y crecimos en una forma vertiginosa en algunas cosas y nos olvidamos de la gente que está abajo, que está sufriendo, que no tiene maneras de alimentarse bien porque el Estado se olvidó de ellos, y se olvidó en aquellos tiempos del año 60 en relación a la salud mental y física de esa gente, porque los que estaban acá al otro lado no tenían ese problema. Cuando ese problema llega y adquiere una posición social y se traslada de lo popular a lo alto y toca el nervio de la sociedad colombiana, es decir, de la clase pudiente de la sociedad colombiana, entonces el grito sí, ahí sí fue mayor, porque estaba perturbando no solamente eso, sino el prestigio, el honor, la tradición y muchas cosas de la familia colombiana, que quien consumía droga era mal visto. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos ahora en la fase de destrucción total, y esa fase de destrucción total consiste en que aquello que veíamos cuando en el año 60 como un fenómeno rechazable, ahora lo vemos como un fenómeno aceptable, y por eso el Estado, el nuevo Estado, como manera de regularizar esto, consideran que aceptándolo bajan los índices de consumo y bajan los índices de producción y bajan los índices de sembrado de la coca y de la marihuana, dándole permiso a todos para que todos puedan utilizar eso como una herramienta personal, como quien se toma un trago o como quien se toma un vino, y lo equiparan a un nivel de la normalidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque si el vicio genera destrucción, y yo, para evitar que la destrucción se genere en una forma masiva, lo que hago es que lo permito, pues es una contradicción, una incoherencia
que no trae sino destrucción. Destrucción sumado a destrucción no trae beneplácito, trae destrucción. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las políticas del Estado, Bueno, para nada. Bueno, esa eclosión en el consumo de la marihuana y a finales de los años 60 tiene dos factores, uno cultural y otro económico policial. El primero, pues bueno, la promoción del consumo de droga, expresiones culturales, por ejemplo, los Beatles con su famoso Lucy en el cielo con diamante, que en inglés es LSD. El tema de la promoción propiamente del consumo de marihuana a través de eventos culturales como Gustos, el festival famoso en Estados Unidos, y la relocalización de los sembradíos de marihuana debido a las políticas antidrogas de Estados Unidos, que se trasladan desde México hacia dos puntos colombianos inicialmente, Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta. En ese contexto, esa situación de ese momento con la que se está viviendo en este momento, ¿cómo la ve usted? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el impacto que va a tener para la sociedad con la variante de que hoy hay una política casi que permisiva con los productores? Bueno, esa es otra pregunta también muy válida, Luis. Pero yo te voy a decir algo. Todo aquello que se permite y se conecta crece. Y para mí, Colombia ha sido una víctima de la política de control que se ha aplicado en relación a las drogas. Una política débil, porque el primer promotor de que Colombia esté como está son los Estados Unidos. Y tengo que decirte esto por lo siguiente, porque los Estados Unidos son represivos y son muy duros en la aplicación de las leyes para aquellos narcotraficantes que trafican droga hacia allá. Pero resulta que dentro del mismo país de Estados Unidos se vende la droga, se negocia la droga, y no veo que haya una campaña tan agresiva como la que en otrora se hizo en Colombia, en el caso del gobierno Uribe, que bajó la siembra de la coca a los niveles más bajos, y los Estados Unidos con la garrocha para que se siga bajando, tratando de que se aplique el glifosato con el propósito de fumigar y extinguir esa planta, etcétera, etcétera. Eso viene de Estados Unidos, pero lo que se va y llega a Estados Unidos, a mí no me parece que la vehemencia con que nos exigen a nosotros sea la misma vehemencia con que se controle en los Estados Unidos el consumo, la venta y los clanes de mafia que existen en el país. Entonces yo creo que o se aplica una política de rigor, de consenso latinoamericano, o entre los dos países, Estados Unidos y Colombia, que han tenido siempre una relación muy estrecha, por supuesto con intereses creados de aquel lado. Hombre, yo creo que ha sido totalmente desigual. Ha sido dura para Colombia, pero muy débil del otro lado de Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Que ha permitido que ante la debilidad que tienen del otro lado, pero la fortaleza que tienen contra nosotros acá, que somos los que la producimos y la utilizamos, pero las mejores industrias para la purificación de la droga y darle un toque tecnológico a esta misma, lo tienen ellos, porque no tenemos esos avances que tienen ellos allá. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y acabamos de allá y acá de raíz el problema, pero si nos aplican permanentemente la parte dura a nosotros y ellos tienen la parte blanda, jamás vamos a acabar con el negocio, porque hay muchas maneras, tienen muchas maneras de trasladar el vicio a los Estados Unidos. Ahora, en Colombia hay una corrupción pavorosa, pero no, por eso no significa que en los Estados Unidos sean la virtud y la dicha de que no hay corrupción. Allá también hay corrupción, y hay una corrupción tecnológica, hay una corrupción avanzada, hay una corrupción en todas las esferas.
Entonces, si allá hay corrupción y acá también hay corrupción, exigirle a Colombia que sea estrictamente dura para acabar con la producción de la cocaína, de la siembra de coca y marihuana, en la forma como se quiere. Pues si allá no existe un control, estamos perdiendo tiempo, porque la otra se sale por otra parte, se va a otros países latinoamericanos y el efecto es igual porque entra por otro lado. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Aquí es donde que también tenemos que aplicar nuestras propias políticas y no está ceñido a políticas extranjeras solamente. Hay que tener estrategias colectivas entre los países, pero en Colombia se tiene que aplicar una política dura y aquí no va a ser posible, y menos con el gobierno de Petro, porque el gobierno de Petro, si usted lo analiza, esa forma blandengue como está actuando el presidente Petro, que es permisivo, que tiene dureza contra las Fuerzas Armadas, tiene dureza contra la policía, pero es blandengue contra el clan del Golfo y es blandengue contra los movimientos que tienen que ver con el tráfico de drogas. Estamos perdiendo el tiempo, porque da la impresión, olvídate bien, da la impresión, no estoy diciendo que da la impresión de que el presidente tuviera sociedad con los señores traficantes de drogas del país. Y si eso llegara a ser verdad, pues hombre, estamos metidos en un semejante problema. Ya las Fuerzas Armadas no están haciendo ningún papel, la policía ha sido humillada, los soldados del ejército han sido humillados, están reducidos a la mínima expresión, en donde aquí los señores indígenas, los señores campesinos, los indígenas disfrazados de campesinos y los movimientos estos subterráneos que tienen el país en jaque en este momento, da la impresión de que todo esto es provocado para crear un caos y gobernar en medio del río revuelto y río sucio, y eso es lo que está haciendo el presidente Petro. Nos está confundiendo a todos, nos está distrayendo en los detalles aislados de cada cosa que se presenta, para que perdamos la noción del concepto de Estado, del concepto de ley, de república, de democracia, y así vamos. ¿Cree usted, doctor Zenén González Vélez, que esta situación que usted acaba de expresar pueda en un momento determinado salirse de madre y que terminemos con el país convertido en una narcópolis al estilo de Pakistán o Afganistán, que han sido unos territorios de narcorepúblicas o de narcoestados muy conocidos a nivel mundial? Ya somos sin la vestimenta, Entonces, en ese orden de ideas, yo no sé qué está pensando el país, qué están pensando los votantes que le dieron el voto a Petro y le dieron, entre comillas, el triunfo, y qué está pensando aquella parte que no estuvimos con Petro, que somos mayorías. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados o vamos a actuar? Yo veo una cantidad de generales que le cortaron la cabeza. Ahora me enteré que también del ejército voluntariamente se han retirado algunos oficiales, creo que coroneles, tenientes, etcétera, etcétera. O sea, se está desmembrando la fuerza pública, tanto del área del ejército como la policial, y va a quedar el Estado reducido a unas fuerzas que yo no sé si serán fuerzas de pacotilla o serán fuerzas que luego serán reemplazadas por los subversivos, muchos de los cuales, como los que están en el Congreso, entren a ocupar las filas y a apoderarse de la dignidad histórica del Ejército y de la Policía Nacional. Yo no sé si eso es lo que quiere Petro. La línea de mando. O, que es lo más grave, si los que están adentro ya perdieron la dignidad a tal punto que sean complacientes y permitan semejante adefesio. No sé. Si eso es así, yo no voy a decir apague y vámonos, sino prendamos vela y quedémonos. Bueno, doctor Zenén González, retomando el tema central de esta conversación, el de las campañas de prevención que preconizaron la lucha en contra de la droga en el departamento de Bolívar, ¿cómo recibió la sociedad esa primera campaña suya, y especialmente una frase que impactó mucho en esa época, unas cuñas de radio, unos spots
muy impactantes. ¿Sabe usted en dónde están y qué hacen ahora, a esta hora, sus hijos? Hombre, esa fue una idea que hicimos con Gastón Calvo, el maravilloso Gastón de Calvo, a quien le rindo Calvo Núñez. Sí, Calvo Núñez, un honor de reconocimiento póstumo. Era un gran señor, lo mismo que su hermano Haroldo. Sí, y a mí me costó dolores de cabeza esa propaganda, y la otra que sacamos, que también la hizo Gastón, que la mujer embarazada, y decía: ¿quiere usted tener hijos sanos? Si quieres tener hijos sanos, apártate de las drogas. Y digo que me costó dolores de cabeza porque la gente, el estrato social de Cartagena, no me veía a mí con buenos ojos, y yo no estaba haciéndole mal a nadie, estaba haciéndole el bien a nadie, pero después entendí que quien evade es porque está metido entre el problema. Entonces significaba que la parte de la sociedad de Cartagena, hago esa observación, parte de la sociedad de Cartagena estaba metida incurso en la droga. Es más, a mí se me llegó a decir que habían sitios en la ciudad en donde no solamente se repartía el quesito con el jamón y el traguito, sino que había un platico con la maicena, en donde ahí se pasaban el platico por la nariz. Y cuando a mí me contaron eso, yo eso no lo creía, y todavía estoy dudoso de que eso ocurriera. ¿Por qué dudoso de que ocurriera? Por la tradición tan cerrada de la ciudad de Cartagena, que en lugar de abrirse, en darle, no ser esquiva, y para darle la bienvenida a la gente que quería la ciudad, pero la quería sanamente, pues parece que se le abrió la puerta a otras cosas que no debió abrirle. Pero bueno, yo pienso que Cartagena, yo me gané una antipatía con eso. A mí me llegó a decir una persona prestigiosa de la ciudad, digo de prestigiosa porque hace parte de su alcurnia y de su descendencia de letrado, etcétera, no voy a decir el nombre, en donde me puso la mano al hombro, ya viejo como estamos, viejo entre comillas, y me dice: gracias a ti pude superar la campaña, pero te maldije cualquier cantidad de veces cuando estaba en la playa con mis amigas y nos estábamos metiendo la varetica, y tú salías hablando por las emisoras: apártate de las drogas te hace daño para la salud, te hace daño a tu familia. Y yo oía eso, decía mi amigo, me perturbaba tanto que te maldecíamos. Hoy tengo que agradecértelo porque superé eso. Esa es una excepción. No sé si haya más excepciones, es seguro que las hay. No se atrevieron a decírmelo, no tanto por el bien que les hice, sino por la maldición que me echaron. Es posible que por eso los haya inhibido de hacerme el comentario, pero me hubiera gustado que lo hubieran hecho y hasta la maldición se lo hubiera aceptado, porque eso me resbala a mí. Yo me considero una persona bendecida, porque todo el que hace esa serie de campañas no puede ser un maldecido, sino un bendecido, de manera que eso no me hacía efecto, pero me hubiera gustado que ese reconocimiento me lo hubieran hecho saber, pero solamente lo supe de 1 o 2 personas, pero sé que a muchas les incomodó. Bueno, muy efímero el gobierno del doctor Álvaro Escayón Villa por las circunstancias que todos conocimos del tema de la negociación aquella famosa para la entrega del ELN. ¿Cuáles fueron los resultados de la campaña que se pudo desarrollar en ese corto tiempo? Los resultados sociales y clínicos que se vieron. ¿Qué pasó después? ¿Y qué cree usted está pasando y pueda seguir pasando con el tema del consumo de droga en una ciudad de Cartagena que se ha convertido pues en una segunda Sodoma?
Usted, cuando comenzamos la conversación fuera de cámaras, me habló de León XIII, el Papa León XIII. Sí. Y me hizo recordar que en la encíclica que él habla, en donde todo trabajador tiene derecho a ser compensado por su trabajo. Cuando yo llegué a la industria licorera, y le voy a hacer esta confesión, porque algún día tenía que decirlo, para mí no fue un honor haber sido gerente de la industria licorera. No fue un honor. Y le digo por qué no fue un honor. Pese a que esa es una empresa que se la pelean. Era una empresa que se la peleaban por razones de toda clase. Primero, porque es un trampolín político. Segundo, porque es también una plataforma para hacer política. Tercero, porque también es otro medio de corrupción. Cuarto, porque en esas entidades de licor se presta para muchas cosas. Ninguna de las cuatro comulgaron con mi manera de ser y con mi verticalidad, que la pongo a prueba, y la gente que salió de ahí y se acuerda de mí lo sabe. Pero le voy a decir por qué para mí no fue un honor. Porque empezando porque a Colombia la tenían como un estado cantinero. Cuando un estado es cantinero es parecido a decir que es un estado coquero. Colombia es un estado coquero, esto es denigrante. Y decir que Colombia es un estado cantinero es tanto como decir que Cartagena es un estado cantinero. Y por supuesto, como cada departamento tiene su cantina o su industria de licores, pues es el licor al que se acude para generar las rentas. Pero ¿cuál era lo más grave? Que cuando yo veo que el mayor ingreso que tiene el departamento viene precisamente del licor. ¿Para qué? Para la salud y para la educación. Entonces es incoherente que yo tenga que enfermar para curar y yo tenga que embrutecer para educar. ¿Y a través de qué? Del alcohol. Entonces para mí no era un honor haber sido gerente de la licorera. Y de otra parte, yo veía a la gente allí, cuando le preguntaba a la gente: ¿tú tienes casa? No tengo casa. ¿Tú tienes esto? No tengo esto. Entonces había allí una cantidad de gente pobre trabajando, contaminada con el ambiente, al olor a la fermentación de la miel, que es igual al alcohol, y eso genera un malestar interno porque yo lo viví. A mí me conmovió mucho esto y fue cuando yo creo que fue el primer programa a nivel nacional, porque yo no había visto eso antes. Llamé a Reinaldo Martínez Emiliani, que era el gerente de Iscredial, exactamente, y le digo: Reinaldo, que entre otras cosas yo lo recuerdo con mucho cariño porque me apoyó muchísimo, le dije: vamos a hacer un programa de vivienda para la gente de la industria licorera. Me parece fantástico. ¿Y qué hice? Cuando hice el famoso aumento salarial, la gente pensó: este se volvió loco. No, yo no me volví loco. Yo lo que quise compensar la degradación que el Estado estaba dándole a unos empleados vendiendo licor, que es un vicio, y no tener una compensación futura de decir: tengo un techo. Entonces, ¿qué hice? Les hice un aumento salarial, del cual esa parte se distribuía para que cada una de esas personas que no tuvieran vivienda las pudieran adquirir, y así fue como se dio lugar a que en la industria licorera de Bolívar mucha gente pudo comprar su casa, los que no la tenían, y mejorar sus ingresos, cumpliendo el principio del Papa León XIII que tú me mencionaste allí. De Conditione Opificum, la primera encíclica de sentido social laboral de la Iglesia. Entonces, ¿eso qué me produjo a mí? Me produjo un efecto negativo. Y el efecto negativo fue que me tildaron de comunista. Vaya pues, hombre, a Zenén González comunista. Yo soy un hombre que cree en Dios y que cree en las bondades del socialismo cristiano, que era también lo que te comentaba. Los señores socialistas, comunistas, y esto va con usted, señor Petro, hacen lo siguiente: en el cristianismo de Cristo
Lo mío lo doy. En el socialismo de ustedes, que confunden con el cristianismo de Cristo, lo del otro es lo que le voy a quitar para repartirlo a los demás. Eso es un chantaje, y un chantaje grande que se hace a nombre de Cristo, y por ahí no es la cosa. Entonces el pueblo de Colombia tiene que saber eso, no está actuando como es. Esa es una teoría, por eso la han disfrazado ahora. Ahora ya no es socialismo ni comunismo, sino que le han puesto progresismo. Porque progresismo es una vestimenta nueva que le ponen allí, porque todo lo que progresa avanza, y todo lo que avanza prospera. Entonces por eso le ponen progresismo. Pero eso es falso, una utopía disfrazada, pero son los mismos comunistas que hacen lo que han hecho siempre. Yo les tengo un calificativo a todos esos comunistas. Son profesores del arte marcial de la política. Todo lo que agarran lo quiebran, sino que lo diga la historia. Bueno, doctor González, vamos a ver si podemos en otro segmento, en otra charla, desarrollar el tema de la industria licorera, de la corrupción que allí se vivía cuando usted llegó. Algo más que anotar sobre el tema de la primera campaña antidrogas que se hizo en Bolívar, en Cartagena. Algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera expresar en el contexto ese. Que me da mucha tristeza que cuando al ser humano le dicen y le advierten lo que puede pasar, solamente las palabras las aceptan y las reciben cuando provienen de una persona o que no es de la ciudad o que hace parte de una rosca que merece crédito y merece aceptación. En ese sentido, no es lo mismo pintar un cuadro y ponerle abajo Zenén González o cambiarle el nombre y ponerle Obregón. Con ese ejemplo le digo todo. Nosotros somos víctimas de la ausencia de nuestro propio sello, y ese sello es el que yo he mantenido toda mi vida, le guste a quien no le guste, y por encima de todo lo que puedan pensar de Zenén González como una persona conflictiva, que eso era que me decían a mí, hasta comunista me dijeron, pues todo eso me resbala, porque yo tengo mi propio sello y eso no me lo cambia nadie. La prueba es que yo no tengo rabo de paja, camino y escribo y sin miedos y sin temores, porque no tengo miedo a quemarme, y eso no lo pueden hacer mucha gente. Bueno, doctor González, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, y te cuento que ha sido un placer hablar contigo, y espero que esta comunión de ideas y de cosas que hemos conversado antes de cámara o detrás de cámara, como se dice, y ahora en cámara, pues sirva como un mensaje positivo para Cartagena, para Colombia, especialmente para Colombia, y la situación que el país tiene, que si no abrimos los ojos, yo no sé cuál será el despertar de mañana. Muchas gracias.